Siempre la palabra va a traer resultado, alabado sea Cristo. Y en esta noche quisiera también compartir con todos los que estamos reunidos el mensaje del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos también que se van conectando en las redes sociales. Que Dios les bendiga también. ¿Cuántos los saludan, hermanos? Amén. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Estamos aquí para la gloria de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Esther. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Hasta el versículo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Esther capítulo 4, versículo del 1 al 16. Alabado sea el Señor. Si lo va encontrando, mis amados hermanos, nos vamos colocando de pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Bendito sea Cristo. Esther capítulo 4, versículo del 1 al 16. Amén. Este hermoso libro de Esther. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. A ver, vamos encontrando, mis amados hermanos, y nos vamos colocando de pie. Gloria al Señor. Aprovecho también este momento para saludar a nuestro amado pastor Víctor, amén, que está allá en el Brain, en la obra del Señor, amén, aleluya, con los hermanos de Santa Rosa y también con los hermanos de Pampas, de Miraflores. Que Dios les bendiga también a nuestros hermanos y a todos los cristianos también que nos acompañan, gloria al Señor, a través también de estas plataformas. Alabado sea el Señor, amén. Vamos a leer la Biblia en Esther, capítulo 4, versículo del 1 al 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Y entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de que la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y se le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dice el versículo 9. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir.
salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y fíjese la pregunta que dice ahí. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero antes voy a volver a repetir esa pregunta que le hizo Mardoqueo a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El tema de esta noche es descubriendo el propósito de mi llamado. Amén. Descubriendo el propósito de mi llamado. Vamos a orar al Señor y Dios sea bendiciendo su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos en esta noche, Señor, reunidos en este lugar para rendirte alabanza, glorificar tu santo y bendito nombre, pero también para ser ministrados por tu palabra, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que están congregados aquí y también por aquellos que verán esta transmisión, Señor. Bendícenos en esta noche con la predicación de tu palabra. Háblanos, Señor, no solo a nosotros, también a aquellos jóvenes, a aquellos hermanos y hermanas que puedan ver esta transmisión de diferentes lugares o países. Bendice, Señor, también tu palabra y háblanos, Señor, claramente para que podamos, Señor, obedecer en el nombre de Jesús. Y, Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre, Padre, y seas tú hablándonos en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús encomendamos todo y sabemos que tu palabra predicada nunca volverá vacía. Gracias te damos en esta noche. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, amado hermano. El tema de esta noche es descubriendo el propósito de mi llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A menudo nunca nos preguntamos por qué Dios nos coloca en ciertos puestos o nos lleva a ciertos lugares desconocidos para mostrarnos su propósito divino. Amén. Es a veces curioso cuando una persona empieza el caminar con Cristo, que de repente, hermano, el Señor lo empieza a quizás a poner a esa persona y encaminarla de allá en adelante, y esa persona a veces llega a ocupar algún puesto, amén, o de repente es llevada a cierto lugar. ¿Y por qué lo hace Dios? Para mostrarnos su propósito divino. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Hace más de 1500 años atrás, la historia del pueblo judío hubiera desaparecido si no fuera porque alguien se dio cuenta del propósito de su llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entendemos que Dios nos ha hecho un llamado divino para un propósito más grande del que a veces ni nos imaginamos, hermano. Amén. A veces pensamos que Dios tiene planes con nosotros. Sí, lo sabemos, pero no entendemos de qué tamaño y dimensión es la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Amén, hermano.
Alabado sea el Señor, aleluya. Y eso es importante que cada uno de nosotros sepamos, hermano, y descubramos por la gracia y la misericordia de Dios cuál es el propósito de mi llamado. Amén, hermano. Si me acompañan un momento al libro de Isaías, amén, un momento acompáñeme, querido amado hermano, al libro de Isaías, capítulo 55. Mira lo que dice el profeta Isaías, alabado sea el nombre del Señor. Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. ¿Qué dice la Biblia? Eso está hablando Dios, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué dice el versículo 9? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, dice Dios, más que vuestros pensamientos. A su nombre sea la gloria de Dios. Hermano, esto es increíble cuando usted entiende que muchas veces nuestros pensamientos no concuerdan con los pensamientos de Dios y ni nuestros caminos, hermano, muchas veces pueden igualarse al camino que Dios tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Dios dice, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos. O sea, la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros sobrepasa a veces nuestro entendimiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Imagínese que Dios tiene planes, propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. En el plan de Dios tenemos un propósito a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto a veces mucha gente como que no toma en cuenta eso. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Este era, por ejemplo, el caso de Hadasa. ¿Quién era Hadasa? Una jovencita huérfana que se crió en Susa con su primo Mardoqueo, la cual también nos dice la Escritura que era una jovencita hermosa. Amén. Alabado sea el Señor. Para una joven que desde su crianza, desde pequeña o desde niña, experimentó la ausencia de sus padres. Alabado sea el nombre del Señor. Se crió en un hogar humilde, ya que su primo Mardoqueo era el único sustento en el hogar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y debido a que gloria al Señor, Mardoqueo y los padres de Hadasa antes vivían en Jerusalén, pero debido a que fueron llevados cautivos de Jerusalén, aleluya, gloria al Señor, hacia otro lugar, fueron llevados como cautivos, como esclavos. Amén, hermano. Ya se dará cuenta usted que cuando uno se convierte en un cautivo, técnicamente esa persona empieza a perder sus derechos. Amén. Y esta familia de Hadasa, alabado sea el Señor, estaba viviendo en Susa. Susa era una ciudad, hermano, alabado sea el Señor, donde había hostilidad contra los judíos. O sea, había una especie de hostigamiento a los judíos. Y ahí se crió Hadasa. Pero, ¿qué pasa en la vida de esta jovencita que pierde a sus padres? Se queda huérfana. Y no solo eso, sino que se queda huérfana y vive en un lugar donde casi hay pocas oportunidades para salir adelante. Hasta ese punto, podríamos preguntarnos entonces, ¿no? ¿Qué futuro le esperaría a alguien como ella? Una jovencita huérfana, no tiene alguien que le ayude, alguien que le pueda dar la mano, como decimos, alabado sea el Señor, y que encima está en una ciudad
donde hay mucha hostilidad y es difícil poder salir adelante porque los persas tenían cierta aversión a los judíos. Alabado sea el Señor. Para que usted se dé cuenta hasta qué punto esta muchacha Hadasa tuvo que acomodarse, alabado sea el Señor, al estilo de vida que había ahí donde ella vivía. Por ejemplo, lo vemos cuando ella tiene que, hermanos, llamarse por otro nombre, porque el nombre de ella, Hadasa, que en el hebreo significa árbol que florece, alabado sea el Señor, era un nombre en hebreo, pero ella tuvo que ponerse otro nombre para que pueda por lo menos desempeñarse fácilmente en el lugar donde ella estaba, y su nombre en ese lugar que se había cambiado era Esther. Amén. Y el nombre Esther significa, gloria al nombre del Señor, estrella. Amén. ¿Y por qué se llama estrella? Porque una de las deidades, una de las diosas de los persas que adoraban era la diosa Ishtar. De ahí viene Esther. Era un nombre dedicado prácticamente a una diosa pagana. Ella no quería utilizar ese nombre quizás, pero era la única manera de desenvolverse en el lugar donde estaba. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Qué futuro puede esperarle a alguien así cuando desde temprano que empezó las cosas no le fueron bien? Alabado sea el Señor, aleluya. Amén, hermano. Quizá uno podría decir, esa muchacha no tiene futuro. Esa muchacha no tiene algo con que por lo menos en el futuro verle algo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que nunca debemos despegar la vista del propósito de Dios en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Sin embargo, algo empieza a pasar en la vida de Hadasa. Alabado sea el nombre de Cristo. Y es que suceden cosas que uno dice, esto no pudo haber sucedido por causa de la suerte, por causa simplemente, alabado sea el Señor, del azar. Por ejemplo, uno de los casos que pasó era que en ese lugar donde vivía Hadasa estaba, hermanos, gloria al Señor, el rey Asuero, que era aquel jerarca que dominaba todo el imperio persa. Era la autoridad máxima. Alabado sea el nombre del Señor. Y sucede que un día este rey Asuero hace una fiesta y empieza a sus invitados a mostrarle todo lo más bello de su palacio. Empieza a exhibirse. Y de repente, en medio de todo eso, llama a su esposa. Y le dice, le manda un llamado a su esposa y le dice, ven para que los demás vean tu belleza. Su esposa se llamaba Vasti. ¿Y qué sucede? Que Vasti le dice, no voy a ir. Desobedeciendo a su esposo. Y esto era una ofensa contra el rey, hermano. A su nombre sea la gloria. Usted dirá, pastor, pero problemas en el matrimonio hay. ¿Por qué tanto escándalo? Es que, hermano, en el antiguo persa, que una reina le diga a su esposo que no, era visto prácticamente como un acto de rebelión. Tanto así que eso provocó no solo que el rey se enfureciera, sino que provocó que el rey elaborara un documento en el cual a la reina se le saque de su lugar. Miren lo que dice la Biblia. Acompáñenme un momento a Esther. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esther, vamos a un momento a Esther, hermanos. Esther, alabado sea Cristo Jesús. Capítulo 2. Amén. Vamos a ir al capítulo 1. Ahí es donde está todo lo que sucede con Esther. Amén. O lo que sucedió con Vasti. Esther capítulo 1, versículo 16, que dice la Biblia, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solo contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Amén.
Porque este hecho, mira lo que dice, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. O sea que, hermanos, la desobediencia de Vasti no solamente era poca cosa, la desobediencia de Vasti era un asunto grave. Amén. Eso era algo que no pasaba así nomás. Aleluya. Pero estaba dentro del propósito de Dios. A su nombre sea la gloria del Señor. Vasti desobedece, el rey Asuero se enoja. ¿Y qué es lo que hace Asuero? Le dice, ¿sabes qué? Elabora un documento donde prácticamente a Vasti se le destituye de su puesto de reina y queda una vacante disponible. Amén, hermano. Ahora, uno de los siervos del rey propone hacer un certamen entre todas las provincias, traer todas las muchachas bonitas para que califique una para ser la próxima reina. Alabado sea el Señor. Y prácticamente de todas las provincias que dominaba Persia, trajeron, hermanos, muchachas hermosas, bonitas, bellas. Pero de entre todas ellas, ¿cuál era la probabilidad de que Esther saliera escogida? Porque Esther en primer lugar era judía. Amén. Y Esther nunca reveló que ella era judía, porque de lo contrario, nunca lo hubieran aceptado, ni siquiera que entrara en esa selección, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Qué sucede? Que Esther, amén, es llevada a la casa del rey. Ella es escogida como la próxima reina de Persia. Y ese era un puesto de autoridad importante, hermano. Fíjese dónde empezó Esther. ¿Dónde empezó ella? Empezó en un hogar humilde, como cautiva. Pero luego Dios en su propósito la lleva hacia el palacio del rey, a ocupar el puesto de reina. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo es que sucede eso, pastor? Es increíble, es causa de la suerte. No, no es causa de la suerte. Eso se llama propósito de Dios. A su nombre sea la gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. La palabra propósito es una palabra curiosa. La palabra propósito está compuesta de dos palabras en el latín. De pro, que significa hacia adelante, y ponere, que significa poner. El propósito entonces es aquello que se planifica para el futuro. Amén, hermano. ¿Qué es el propósito? Aquello que se planifica para el futuro. ¿Cuántos se han puesto a pensar en el futuro para ustedes en su vida? Porque la mayoría de hoy en día vive para el presente nada más, ¿verdad? Hermano, no ponen la vista en el futuro. Alabado sea el Señor. Tratamos cada día de vivir y algunos hasta de sobrevivir. Pero el punto es, ¿cuántos se han puesto a preguntarse en su futuro? Algunos se han dicho quizás, yo no tengo mucho futuro, no tengo esto y esto y esto, no, mi vida es un desastre. Alabado sea el nombre del Señor, amén. ¿Qué me queda? ¿No? Pero nunca nos acordamos. Y eso pasa porque quizás en algún momento no hemos entendido que si bien es cierto el hombre no pone la vista en el futuro, sino en el presente, pero Dios sí pone la vista en el futuro. Dios tiene, hermanos, alabado sea el Señor, un futuro planificado para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Esther nunca pensó en su vida llegar a ser la reina. Jamás. Pero en el propósito de Dios ya estaba. Amén. Y Dios fue encaminando cada parte de su vida para
¿qué? Para que Esther llegara a ese lugar. Ahora, ella ya estaba como reina, ¿verdad? Alabado sea el Señor, aleluya. Pero aún como reina, aún quizás no entendía, alabado sea el Señor, por qué estaba ahí o para qué estaba ahí. Amén, hermano. Escúcheme bien esto, hermano. Dios nunca nos coloca en un lugar por pura improvisación. Dios no improvisa, Él tiene propósitos. Amén, hermano. Dios no tiene, hermanos, Dios no improvisa, Dios tiene propósitos. A veces unas personas pueden cuestionar, oye, ¿por qué estoy aquí? Oye, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué aquí o por qué acá? Usted tiene que entender, alabado sea el nombre del Señor, que si usted es cristiano, su vida está siendo encaminada día tras día hacia el propósito de Dios. ¿Cuántos le alaban al Señor, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Dios nunca te va a colocar en un lugar por improvisación, porque a Dios se le ocurrió. No, Dios tiene un propósito. Amén, hermano. Y eso lo sabía la mamá de Samuel. ¿Cuántos conocen al profeta Samuel, hermano? Amén. Miren lo que dice la mamá de Samuel. Quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Primera de Samuel, amén, capítulo 2, versículo 8, que dice la Biblia. Primera de Samuel 2, 8, que dice la Biblia. Él levanta, está hablando de Dios, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Y mira lo que dice, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Amén, hermano. Miren lo que dice la Escritura, aleluya. Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. O sea, Dios te saca a veces de una condición en la que estás a otra. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Hermano, yo me asombro de esto, ¿sabes por qué? Porque cuando uno se da cuenta de dónde te sacó Dios, de qué condición te sacó Dios, qué estabas haciendo antes de estar en los caminos de Cristo, usted se va a dar cuenta que usted estaba, como dice la Escritura, alabado sea el Señor, en el muladar, en el lugar del pecado. Pero cuando llegas a Cristo, Dios, hermano, te une a su familia y hace sentarte con príncipes y tener un sitio de honor. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Esther, ¿dónde vivía? Hadasa. Hasta tuvo que cambiarse el nombre para poder desenvolverse en su tiempo. Pero Dios tenía un plan en la vida de esta muchacha. Amén. Era que ella llegara a ser reina. Pero ahora vamos aquí al punto. Por eso el tema se llama Descubriendo el propósito de mi llamado. Y está bien, llegó a ser reina. ¿Y para qué? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios elevaría a esta mujer y la llevaría hasta ser reina? Es que no basta con decir, ya estoy en esta posición, sino preguntarle, ¿para qué Dios te ha colocado ahí? Amén, hermano. Mira, Dios conocía que el pueblo persa en algún momento atentaría contra los judíos. Pero esto no estaba jamás en la mente de Esther. Quizás pasaban muchos pensamientos por la mente de Esther. Quizás no entendía por qué ahora ella era reina. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Pero ella estaba ahí porque era el propósito de Dios. Pero más allá de ello, ella no entendía por qué Dios la había elevado a un lugar de autoridad así. Sin embargo, escuche bien esto, para conocer en parte el plan de Dios, es necesario saber el tiempo en el cual estamos siendo llamados.
A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. Aleluya. Mira, Esther fue llevada a ser reina, no en un tiempo cualquiera, no en un tiempo de buenas noticias, sino que Esther fue llevada en un tiempo de crisis. Aleluya. Esther fue llamada para un tiempo de crisis y de problemas. Amén, hermano. Esto quiere decir que muchas veces nuestro llamado se hace más visible cuando discernimos el tiempo en el cual nos encontramos. Amén. Y para eso es importante entender una cosa, hermano. No estamos puestos donde estamos por accidentes. A su nombre sea la gloria de Dios. No estamos en el lugar donde estamos por mero accidente. Y eso es algo que a veces muchas personas les cuesta aceptar. Algunas dicen, yo estoy aquí porque fue un accidente. O algunas personas, alabado sea el Señor, dicen, mi nacimiento fue un accidente, alabado sea el Señor. Yo en realidad no estaba en los planes de mis padres el venir a este mundo, alabado sea el nombre del Señor. Pero déjame decirte en esta noche, no estás puesto donde estás por accidente. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermano. La misma vida es parte del propósito de Dios. La misma vida es parte del propósito de Dios. Amén, hermano. Esther en el propósito de Dios estaba para llegar a ser reina. Pero desde el primer día que ella vino a este mundo, no la pasó bien. Fue huérfana. No tuvo buenas oportunidades. Amén, hermano. Y quizá ella podía pensar, ¿qué futuro me puede esperar a mí? Pero, hermanos amados, alabado sea el Señor, cuando ella llegó al puesto de reina, ella tuvo que entender algo. Yo no llegué aquí por accidente. Amén, hermano. Mire lo que dice Romanos 8:28. Seguro lo ha leído muchas veces usted. Romanos 8:28. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Romanos, libro de Romanos, amén. Romanos 8:28, ¿qué dice la Escritura? Qué hermoso lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien cuando estamos en el propósito de Dios. Hasta las noticias malas, como el caso de Hadasa. Que en el propósito de Dios, hermano, estaba que ella pasara por esos momentos difíciles. Era necesario. Amén, hermano. Ella sin saberlo, sin tener en mente lo que estaba sucediendo, pero Dios ya tenía un plan y la estaba preparando. Pasa lo mismo con la historia de José. Amén, hermano. José desde pequeño, alabado sea el Señor, estuvo, alabado sea Cristo, en el seno de una familia hermosa. Pero de repente un día, José empieza a contar su sueño a su familia y le dice, papá, mamá, hermanos, he soñado que la luna y el sol se postran. He soñado que algo grande Dios va a hacer conmigo. Y la familia no le cree. Y los hermanos le tienen celos a su propio hermano, José. A tal punto que incluso a José lo quieren, lo empiezan a tener odio. Alabado sea el Señor. Quieren acabar con su vida, su propia familia. ¿Y qué pasa? Ustedes han leído la historia, ¿verdad? En el libro de Génesis, que a José lo venden sus propios hermanos. Ni siquiera alguien de afuera, su propia sangre lo vende como esclavo. Y él tuvo que vivir una vida, hermano, difícil en Egipto. Amén. Tuvo que pasar por cárcel. Tuvo que pasar falsas acusaciones. Tuvo que pasar diferentes cosas, pero era parte del propósito de Dios.
Porque luego, ¿dónde iba a terminar José? Luego de toda la cárcel, luego de todo el problema, ¿dónde iba a acabar José? ¿Dónde acabó? Siendo casi, hermano, el faraón. Y ahora cuando él estaba ahí, él no sabía para qué Dios lo había puesto ahí, para qué Dios lo había llevado a ese lugar ahí. Pero ¿para qué lo había puesto? Porque ese pueblo de Egipto iba a pasar por tiempo de hambruna. Y José estaba ahí ocupando ese puesto, no por accidente, sino porque él iba a ser una pieza clave. Amén, hermano. Para que sostuviera a toda su familia y a todo el reino. ¿Cuántos algunas veces nos hemos preguntado, mi vida es un accidente? No sé por qué todo me va mal en la vida. No sé por qué cuando quiero ir por acá no me sale bien las cosas. O de repente todo parece que no tuviera sentido. No sé cuántos han sentido así. Y porque a veces no discernimos, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué sucede tal cosa así conmigo? ¿Por qué no me tocó una familia ejemplar? ¿Por qué en mi familia tuvo que haber la ausencia de un padre, la ausencia de una madre? Y parece que en nuestro presente las cosas se pintan totalmente tinieblas, oscuridad, sin ponernos a pensar que Dios tiene un plan a futuro. Y nunca, hermano, nunca en nuestra vida las cosas suceden por accidente. Amén. Si no, fíjese lo que le dijo Dios a Jeremías. El profeta Jeremías, toda su vida, o por lo menos su padre siempre soñó que su hijo Jeremías siguiera su ejemplo, porque Jeremías venía de una familia de sacerdotes. Y su papá decía, yo quiero que mi hijo también sea sacerdote. Pero Dios llama a su hijo para ser profeta. ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivocó. Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conozco, Jeremías. Desde ese momento, dice, te santifiqué, te llamé y te di por profeta a las naciones. A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. En tus planes a veces está hacer otra cosa, pero en los planes de Dios, hermano, a veces uno se sorprende. Alabado sea el Señor. Por eso que yo me admiro cuando yo veo a los pastores y les pregunto, pastor, ¿usted qué ha sido antes de Cristo? Uy, yo he sido esto, siervo. Y ahora lo veo a usted predicando y hablando, alabado sea el Señor. En los planes de Dios, antes de conocer a Cristo, mis planes eran diferentes, eran distintos, radicalmente distintos, alabado sea el Señor. Yo nunca tenía en mente poder estar predicando desde un púlpito o ser pastor, jamás. Eso era algo que nunca pasaba ni por mi mente en ningún momento, alabado sea el Señor. Hasta que entendí cómo el propósito de Dios se iba manifestando en mi vida y me iba llevando, hermano. Porque cuando estás en los caminos del Señor, Dios te va llevando cada día en su propósito, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué podemos decir de Moisés, hermano? De repente Moisés, un día está, hermanos, de lo más tranquilo con su familia, con su hijo, con su esposa, y Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, y Dios le dice, Moisés, yo te escogí a ti para que tú vayas y libertes a mi pueblo que está en Egipto. Y Moisés se asusta y le dice, Señor, pero yo he escapado de ahí. Yo escapé de Egipto, Señor.
Y Dios le dice, bueno, ahora yo te envío porque tú vas a ser el instrumento que voy a usar para que libertes a este pueblo. Y Moisés le dice lo mismo que muchos de nosotros dijimos en algún momento. Búscate otro, Señor. Hay más capacitados que yo, Señor. Hay personas que hablan mejor que yo porque se supone que yo voy a tener que hablar y expresarme. Y Señor, yo soy un poquito tartamudo, no me sé expresar bien. Alabado sea el Señor. Amén. Búscate otro, Dios. Creo que te has equivocado en mi llamado. Amén, hermano. Aleluya. Pero mira cómo le responde Dios. Vamos a Éxodo capítulo 4, un momento. Éxodo, amén, capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Versículo 10 al 14. Fíjese lo que le dice Dios. Moisés le dice a Dios, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué? Porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Alabado sea el Señor. Y Dios le responde, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, tanto problema que te haces, y te enseñaré lo que vas a hablar. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Mira lo que dice el 13. Y él le dijo, o sea, Moisés le dice a Dios, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, Señor, envía otro. Tú estás viendo, Señor, que en mí hay deficiencia, no me sé expresar, me cuesta expresarme, Señor. ¿Y qué le dice Dios en el 14? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, mira lo que le dice Dios. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita? ¿Y qué, mira, qué le dice? ¿Y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Mira, Dios sabía que había alguien mejor que Moisés. Dios sabía que su hermano se expresaba mejor. Dios sabía que su hermano sabía hablar. Tenía esa manera de expresarse bien. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, recuerda, yo no lo llamé a él, yo te llamé a ti. Amén, hermano. ¿Cuántas veces tú por tus defectos quizás has dicho, Señor, búscate otro? Hay otros mejores que yo que saben predicar, que saben hablar. Señor, a mí a las justas me puedo expresar. Y a veces me pongo nervioso y mi lengua se enreda. Pero Dios le dice, pero te llamé a ti. Yo sé que hay otros mejores que tú, sí lo sé. Sé que hay otros mejores que tú, pero yo te escogí desde el vientre de tu madre. A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. Y te hago una pregunta. Si estás vivo hoy, ¿para qué tiempo has sido llamado? Cuando Esther fue llamada en tiempo de crisis. Dios lo puso en un lugar tan alto de autoridad, porque sabía, hermano, que ella era la única, o por lo menos el instrumento que Dios iba a usar en ese lugar, en ese tiempo, para liberar a su pueblo del ataque de los persas. Ahora Dios quizás te ha bendecido, quizás te ha prosperado, quizás te ha permitido, hermanos, alabado sea el Señor, estar trabajando en algún lugar que nunca pensaste estar. Y te has dado cuenta, amado hermano y hermana, que el lugar donde estás, el trabajo donde estás, la familia en la que estás y lo que todo tú tienes no es por accidente, sino que Dios te ha puesto ahí para su propósito.
A su nombre, hermano. Se cuenta de, ustedes seguro cuando han ido a la tienda han visto ese producto de la avena Quaker, ¿no es así? Aquel del viejito bonachón, ¿no? Gloria al Señor, la avena Quaker. Bueno, es curiosa la historia de la avena Quaker. El empresario de la avena Quaker, hermano, antes de ser un empresario, tenía una empresa con su papá y su papá se llega a enfermar y muere. Muere de tuberculosis porque era una enfermedad que se estaba propagando en su tiempo tremendamente. Y este hombre, el hijo, también tenía miedo de enfermarse y se enfermó. Y estaba tan grave, hermano, este hombre prácticamente enfermo. Un día llega a una campaña evangelística. En ese tiempo estaba predicando el evangelista Dwight Moody. Cuando Moody empieza a predicar y dice, aquel que reciba a Cristo será sano, dice, y oró por él. Y de repente, hermano, el empresario se sana. Se sanó. Una vez que se sana, ese hombre dice algo que me llamó la atención y dice, Señor, si tú me bendices o me ayudas, yo prometo sostener a muchos siervos como este que predican tu palabra. Y hermano, él empezó poco a poco, quizás con escasos recursos, a poder llegar a conformar lo que hoy conocemos como la avena Quaker. Y ese hombre fue prácticamente el sostén del ministerio del evangelista Dwight Moody. Él financió el ministerio de Moody y ayudó también a la formación de institutos bíblicos. Ayudó a la elaboración, hermano, de diferentes, alabado sea el Señor. Contribuyó a la obra del ministerio. Dios no lo había bendecido simplemente para que él haga riqueza y la despilfarre nada más, sino que Dios tenía un propósito. Lo puso en ese lugar con un propósito. Amén, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces renegamos del trabajo que tenemos? Ay, lunes otra vez, martes, ya quiero que sea sábado ya. Uy, que llegue feriado. Y a veces hasta otros renegamos con el trabajo que tenemos. Amén. Gloria al Señor. ¿Y no te has dado cuenta que Dios te ha bendecido con ese trabajo por algo? ¿No te ha puesto en ese lugar por algo? Alabado sea el Señor. Amén, hermano. ¿Quién sabe, como decía Mardoqueo a Esther, y quién sabe si para esta hora no estás tú? Yo te hago una pregunta, hermano. Quizás hay muchas personas que quisieran predicarle a la gente de tu entorno, llegar a la gente con la cual tú te congenias, pero quizás no hay cristianos que vayan ahí, pero tú estás ahí. A su nombre, hermano. ¿Y por qué estás ahí? ¿Por azar? ¿Estás ahí por qué? Porque Dios te ha puesto ahí por un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que las almas perdidas se salven y conozcan al Señor. Amén, hermano. Aleluya. Hoy en estos tiempos en el cual vivimos ahora, la Biblia lo describe como tiempos peligrosos. Vivimos en un tiempo, hermano, donde la gente se ha vuelto más dura de corazón. La gente se ha vuelto, alabado sea el Señor, más corrupta, en el sentido de que su moral se ha pervertido. Y si tú estás colocado por Dios en ciertos lugares, en el trabajo que estás, en la familia que estás, en el vecindario en el que estás, hasta todo eso cumple un propósito en los planes de Dios. Amén, hermano. ¿Entiendes que el lugar donde tú estás y los recursos que ahora tienes no son producto del accidente, sino que Dios nos llamó para un tiempo como este? Amén, hermano.
Alabado sea el Señor. Por eso el lugar donde estamos ubicados no es producto del accidente, sino que Dios tiene un propósito con nosotros ahí. Amén. Quizá donde tú trabajas hay gente que no conoce a Cristo. Y en su desesperación acuden a la brujería, a la idolatría, a la chamanería, a esas prácticas, hermano, totalmente de las tinieblas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos a través de eso buscan, hermanos, sanidad, buscan que los ayuden. ¿Cuánta gente no acude a la santa muerte? ¿Cuánta gente no se va a los chamanes por un dolor, que los sane el brujo supuestamente? Y tanta gente, hermanos, perdida. Y sin embargo tú estás ahí. Y tú has escuchado la palabra. Y tienes que entender en esta noche, no estás ahí por accidente. Amén, hermano. Y si Dios en su misericordia, en sus planes está llevarte más arriba, que asciendas más arriba, hermano, no es para que despejes o despegues los ojos de la mirada de Dios, sino es para que entiendas que si Dios te lleva a otros lugares, es menester preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué estoy aquí? Amén. ¿Cuál es mi propósito aquí donde estoy yo? Si estás en tu trabajo, Señor, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿En qué puedo serte útil aquí, Señor? Muy aparte de que el Señor te bendice con un buen trabajo, con un buen sueldo, más allá de todo eso, Dios te ha puesto ahí porque hay almas que necesitan escuchar de Cristo. Amén, hermano. Dios te ha puesto, hermanos, en el lugar donde estás porque la gente necesita escuchar de Cristo. Y si no lo logran escuchar, hermano, tenemos responsabilidad nosotros. Amén. A su nombre sea la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos estamos dando testimonio en el lugar donde trabajamos, hermano? ¿La gente sabe que eres cristiano? Amén. La gente sabe que tú realmente eres cristiano, o por lo menos que tú asistes a una iglesia. Alabado sea el Señor. Amén. Nada es accidente. Amén, hermano. Y acuérdate que cada día en los caminos de Dios, Dios nos va guiando a su propósito. Amén, hermano. Pablo decía, sé vivir en tiempo de abundancia, tiempo de escasez. He aprendido a contentarme, dijo Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. Acuérdate siempre, el Señor nos fortalece y nos ayuda cada día a discernir su propósito. Aún las pruebas son parte del propósito de Dios, hermano. Amén. A veces los momentos más difíciles son parte del propósito de Dios. Aleluya. Por eso Pablo también dice, nunca renieguen o critiquen o hablen mal contra Dios. Al contrario, díganle gracias, Señor. Porque cada cosa que ocurre en mi vida, sea bueno o sea malo, me ayuda en el propósito de Dios. Amén, hermano. Hemos sido llamados, amados hermanos, en estos tiempos, cada uno de nosotros, para testificar de Cristo a los perdidos. Amén, hermano. Aleluya. Si Dios te ha bendecido con un negocio, si Dios te ha bendecido con un emprendimiento, con un trabajo, agradécele a Dios, pero más allá de eso, predícale a la gente que tú sabes que no tienen a Cristo. Amén, hermano. Honra a Dios con, hermano, predicar su santa palabra, hermano, y ganar almas para el Señor. Dios no te ha puesto ahí por las puras. Amén. A su nombre. A su nombre. Póngase de pie, querido hermano y hermana. Vamos a orar al Señor y agradecer a Dios.